En la mansión, el reconocimiento fue un golpe sordo, brutalmente inesperado y absolutamente demoledor. Elena se quedó completamente paralizada, con el paño de pulir suspendido en el aire, a escasos centímetros del ostentoso y brillante marco dorado que rodeaba la imponente pintura al óleo del heredero de la familia. Su corazón, normalmente un motor silencioso y fiable, latía ahora con una fuerza desbocada, un tambor salvaje y primitivo contra sus costillas, que amenazaba con romper el silencio solemne y casi religioso del gran salón. Sus ojos, tan acostumbrados a detectar el polvo invisible y las manchas más imperceptibles en la plata y la caoba, ahora estaban fijos, anclados en el rostro de un niño de unos 10 años, con el pelo de un rubio casi blanco, y unos ojos azules que parecían contener una tristeza infinita, una melancolía impropia de su edad. No era un niño cualquiera, un desconocido de la alta sociedad. No era solo el hijo adoptivo de su jefe, el temido don Ricardo Santa Cruz, era Daniel. Su pequeño y frágil Daniel. La imagen estática cobró vida en su mente de forma instantánea, transportándola sin piedad a los pasillos largos y fríos del orfanato Santa Clara, al persistente olor a desinfectante y a sopa de verduras barata. Lo vio de nuevo, un bebé diminuto y arrugado envuelto en mantas gastadas y ásperas, un chiquillo que lloraba desconsoladamente por las noches hasta que ella, agotada pero llena de compasión, le cantaba una nana al oído. El mundo lujoso a su alrededor se desvaneció por completo. Los jarrones de porcelana china y las alfombras persas se volvieron invisibles. Solo existía ese rostro, un ancla en el océano turbulento de sus recuerdos, una verdad imposible que acababa de golpearla con la fuerza de un huracán. No puede ser. Es él, pensó, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones, y una oleada de mareo la obligaba a apoyarse en una consola cercana para no caer. El retrato se había convertido en un portal a su pasado, un pasado que creía haber enterrado para siempre. Elena, piensa quedarse ahí todo el día mirando las paredes como si estuviera en un museo. Hay plata que limpiar, y no se va a limpiar sola. La voz de don Ricardo Santa Cruz, fría y afilada como un trozo de hielo recién cortado, rompió el trance de Elena con una crueldad calculada. Se giró bruscamente, con el corazón encogido por el susto y la humillación. El hombre estaba de pie en el umbral del salón, impecablemente vestido con un traje a medida de color gris marengo, su mirada gris y calculadora recorriéndola con un desdén apenas disimulado. Don Ricardo era un empresario cuya reputación de implacable le precedía, un hombre que trataba a sus empleados con una distancia calculada, como si fueran piezas de mobiliario que se podían reemplazar sin emoción alguna, meros objetos funcionales. Elena bajó la cabeza instintivamente, un gesto de sumisión aprendido a lo largo de años de servicio. Lo siento, señor, estaba admirando el cuadro, es muy hermoso. Sus palabras sonaron débiles, casi un susurro inaudible. No le pago para que admire el arte, sino para que lo mantenga libre de polvo, replicó él, su tono cortante como un látigo. Ocúpese de sus tareas. Y sea más discreta con sus emociones. Cada palabra era una pequeña humillación diseñada para recordarle su lugar, para mantenerla pequeña e invisible. Con manos torpes y temblorosas, volvió a su tarea, sintiendo la mirada pesada de su jefe clavada en su espalda como dos agujas de hielo. Vivir bajo su techo era como caminar sobre una fina capa de hielo, sabiendo que un paso en falso podría hundirte en las aguas heladas de la calle. La regla de supervivencia era clara, no hacer preguntas, no llamar la atención, pero hoy, esa regla se había hecho añicos contra la dura realidad de un retrato. Justo en ese momento de máxima tensión, Daniel entró en el salón, ajeno a la tormenta silenciosa que acababa de desatarse. El niño caminaba en silencio, casi de puntillas sobre la gruesa alfombra, como si tuviera miedo de hacer el más mínimo ruido en su propia casa. Vio a Elena y una pequeña, tímida sonrisa iluminó su rostro por un instante. «Hola, Elena», dijo en voz baja, casi conspiradora. «Hola, cariño», respondió ella, su voz teñida de una calidez que no pudo, ni quiso, reprimir. Fue un instante fugaz, un pequeño intercambio, pero para Elena, fue como un rayo de sol atravesando las nubes más oscuras. El niño se acercó a su padre, y su postura cambió de inmediato, volviéndose más rígida. «Papá, ¿puedo ir al jardín a leer mi libro?», preguntó, su tono notablemente más formal y cohibido, como si se dirigiera a un superior en lugar de a su padre.
Don Ricardo ni siquiera levantó la vista del documento que sostenía en sus manos. Sí, pero no te ensucies el uniforme del colegio. ¿Y no mole? ¿Este es el jardinero? Respondió, su voz desprovista de cualquier atisbo de afecto o interés. El contraste era devastador y le partió el alma a Elena. Con ella, Daniel era un niño buscando un pequeño refugio. Con su padre, un subordinado recibiendo órdenes frías. Elena observó cómo el pequeño salía del salón con la cabeza gacha, y un dolor profundo y agudo se instaló en su pecho. Este niño, rodeado de un lujo inimaginable, parecía más solo y desamparado que cualquiera de los huérfanos que ella había cuidado. Ese niño no es feliz, pensó, mientras sus manos seguían limpiando la plata de forma automática, un autómata con el corazón roto. La revelación de su identidad era una bomba, pero ver esta dinámica familiar era la dolorosa confirmación de que algo andaba terriblemente mal en esa casa. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Mientras veía la pequeña y solitaria figura de Daniel desaparecer por la puerta que daba al jardín, un recuerdo nítido y poderoso asaltó la mente de Elena, tan vívido que casi pudo sentir el objeto en sus manos. Recordó el pequeño medallón que Daniel siempre llevaba al cuello en el orfanato. Era una pieza muy simple, de plata desgastada por el tiempo y el contacto constante con su piel, con una inicial grabada en el frente que el uso había hecho casi ilegible. Él nunca bajo ninguna circunstancia se lo quitaba. Se aferraba a él por las noches como si fuera su único ancla en el mundo, su talismán contra las pesadillas. Le habían dicho en el orfanato que era lo único que su madre biológica le había dejado antes de desaparecer sin dejar rastro. Elena recordó haberle preguntado a la Madre Superiora, la estricta pero justa hermana Lucía, sobre aquel objeto tan preciado. La monja, con un suspiro, le había contado que, aunque la costumbre era guardar las pertenencias personales de los niños bajo llave, con Daniel se hizo una excepción, porque separarlo de él le causaba una angustia terrible, unos llantos que partían el alma. Aquella humilde joya era su única conexión tangible con un pasado del que no sabía absolutamente nada. Elena miró de nuevo el retrato en la pared. En la pintura, el cuello del niño estaba desnudo, adornado únicamente por el cuello impecable de una camisa carísima. ¿Dónde estaba ahora? ¿Lo habría guardado don Ricardo en alguna caja fuerte, o lo habría tirado a la basura, considerándolo una baratija sin valor alguno? De repente, ese pequeño objeto se convirtió en algo mucho más que un simple recuerdo. Ese objeto podría ser la prueba de todo, pensó. Una chispa de determinación encendiéndose en medio de su miedo paralizante. Necesitaba encontrarlo a toda costa. La jornada laboral por fin terminó, pero la mente de Elena seguía atrapada entre los muros de la mansión, dando vueltas a la misma revelación una y otra vez. Caminó hacia la parada del autobús con el cuerpo agotado y el alma en vilo, y las calles concurridas y ruidosas de Madrid le parecían un escenario borroso, distante, como si las viera a través de un cristal empañado. Al llegar a su modesto apartamento en un barrio obrero, el contraste con la opulencia fría de la mansión Santa Cruz fue más evidente y doloroso que nunca. Su hogar era pequeño, casi diminuto, pero las paredes estaban adornadas con decenas de fotos de los niños que había cuidado a lo largo de los años, un mosaico de sonrisas genuinas que representaban su verdadera y única riqueza. Apenas probó bocado de su cena, el estómago hecho un nudo de ansiedad. Se sentó en su viejo sillón de orejas, con la mirada perdida en la oscuridad de la noche que se cernía sobre la ciudad. Si hablo, lo pierdo todo, pensó, mientras el peso de la decisión la aplastaba contra el asiento gastado. Su trabajo era su único sustento, su única seguridad. A sus 58 años, con la espalda dolorida y las manos cansadas, encontrar otro empleo sería casi imposible. Don Ricardo no solo la despediría, sino que se aseguraría de que nadie más en la ciudad la contratara. Podía simplemente bajar la cabeza, fingir que no había visto nada y seguir con su vida. Era el camino seguro, el camino de la supervivencia. Pero entonces, la imagen de los ojos tristes de Daniel volvía a su mente, la soledad que emanaba de aquel niño como un aura fría. Callar significaba abandonarlo por segunda vez. Y eso era algo que su conciencia, su alma, no podía soportar. ¿Qué valía más, su seguridad o su integridad?
La noche fue insoportablemente larga y estuvo plagada de pesadillas vívidas y angustiosas. Se veía a sí misma corriendo por los interminables y laberínticos pasillos de la mansión, persiguiendo la risa lejana de un niño que siempre estaba fuera de su alcance, desvaneciéndose justo cuando creía poder tocarlo. Se despertaba con el corazón acelerado y la frente cubierta de un sudor frío. Al amanecer se miró en el pequeño espejo del baño. Su rostro mostraba las marcas de una noche sin descanso, con profundas ojeras violáceas bajo sus ojos, pero esos mismos ojos tenían una nueva y firme resolución. El miedo seguía ahí, agazapado en un rincón de su estómago, pero la determinación lo había empujado a un segundo plano. Tenía que saber la verdad completa, sin importar el precio, y sabía exactamente por dónde empezar su peligrosa búsqueda: el orfanato Santa Clara. Allí estaban los registros, los archivos polvorientos, los secretos guardados bajo llave. La hermana Lucía, la madre superiora, era una mujer estricta, a veces dura, pero Elena recordaba que también era justa. Quizás ella pudiera ayudarla, o al menos darle una pista. Recordó que la monja era extremadamente meticulosa con los documentos de cada niño. Si hubo una adopción legal, debía haber un expediente detallado. Decidió que iría al día siguiente, en su único día libre de la semana. El plan era vago y estaba lleno de peligros, pero era un plan. Y tener un plan, por frágil que fuera, era infinitamente mejor que ahogarse en la impotencia y el remordimiento. Necesitaba respuestas, y estaba dispuesta a buscarlas sin importar las consecuencias que pudieran acarrearle. El bienestar de Daniel se había convertido en su única y absoluta prioridad, muy por encima de su propio miedo a la pobreza y la soledad. El día siguiente en la mansión fue una tortura psicológica. Cada vez que veía a Daniel, Elena tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para actuar con normalidad, para sonreírle como si nada pasara, conteniendo sus ganas irrefrenables de abrazarlo y hacerle 1000 preguntas que ardían en su garganta. La tensión en la casa era palpable, casi se podía cortar con un cuchillo. Por la tarde, mientras limpiaba el polvo del imponente estudio de don Ricardo, Daniel se acercó a ella sigilosamente, como un pequeño ratón asustado. Finalmente, con una vocecita que apenas era un susurro, le hizo una pregunta que la dejó helada. Elena, a veces siento que no pertenezco aquí, como si una parte de mí estuviera perdida en algún lugar que no recuerdo. La pregunta la tomó completamente por sorpresa. Se agachó para estar a su altura, mirándolo con toda la ternura que pudo reunir. Bueno, cariño, todos nos sentimos un poco perdidos a veces. Es normal. El niño miró nerviosamente hacia la puerta, asegurándose de que nadie más pudiera escuchar su confesión. Sus ojos azules estaban llenos de una vulnerabilidad tan profunda que le rompió el corazón a Elena en 1000 pedazos. Es como si fuera un fantasma de otra vida, de otra persona. Las palabras del niño, tan poéticas y tristes, eran una daga directa a su conciencia. Él lo sentía. A pesar de las mentiras y el lujo, su alma sabía que algo no estaba bien en su vida. Instintivamente, le tomó la mano, sintiendo lo pequeña y fría que era. «¿No estás solo, de acuerdo? Nunca», le dijo con la voz más suave y tranquilizadora que pudo. La desgarradora confesión de Daniel fue la pieza que terminó de encajar en el rompecabezas de su corazón. Ya no había dudas, ni vacilaciones, ni vuelta atrás. Aquella noche, en la soledad de su apartamento, trazó un plan más concreto y arriesgado. No podía simplemente llegar al orfanato y exigir ver los archivos de adopción. Tendría que ser sutil, astuta. Quizás podría usar la excusa de querer hacer una pequeña donación, un pretexto para iniciar una conversación con la hermana Lucía. Necesitaba que la monja recordara a Daniel y le confirmara, aunque fuera con un gesto, si había sido adoptado por los Santa Cruz. Sabía que se adentraba en un terreno extremadamente peligroso, pues un hombre como don Ricardo tenía tentáculos en todas partes, conexiones e influencias que ella ni siquiera podía imaginar. Era muy posible que incluso el orfanato hubiera recibido generosas donaciones de él, comprando así su silencio y lealtad. Tengo que ser fuerte, tengo que ser valiente. Por él, se dijo Elena a sí misma, mirando su propio reflejo en el cristal oscuro de la ventana, viendo a una mujer que apenas reconocía, una mujer asustada pero decidida. Durante años, había aceptado su papel de ser invisible, una sombra silenciosa que limpiaba la vida de los demás.
Pero la revelación había despertado algo dormido en ella, el instinto protector de una madre que ve a su cachorro en peligro inminente. Ya no se trataba de su miedo o de su futuro, se trataba de justicia para un niño inocente atrapado en una jaula de oro. Don Ricardo podía tener dinero y poder, pero ella tenía algo que él nunca podría comprar: el amor incondicional por Daniel. Y con esa arma, estaba dispuesta a enfrentarse a lo que fuera necesario. Al día siguiente, en su día libre, Elena se dirigió al orfanato con el corazón latiendo a un ritmo frenético, martilleando contra su pecho como un pájaro atrapado. El edificio de Santa Clara parecía aún más desgastado y triste de lo que recordaba, con la pintura de la fachada desconchada y las ventanas necesitadas de una limpieza, pero para ella, ese lugar era sagrado, el escenario de los años más importantes de su vida. Al entrar por la pesada puerta de madera, el olor familiar a cera de suelo, a lejía y a comida casera, la envolvió como un viejo abrazo. Una joven monja de rostro amable la saludó desde un pequeño mostrador. «Buenos días, hermana. Mi nombre es Elena. Trabajé aquí como cuidadora hace muchos años. Me gustaría hablar con la Madre Superiora, con la hermana Lucía, si es posible». Mientras esperaba en un banco de madera desgastado, miró a su alrededor, absorbiendo cada detalle, cada recuerdo que volvía a ella. Pronto, la joven monja regresó, sonriendo. «La Madre Superiora la pari recibirá ahora. Por aquí, por favor». Elena la siguió por un pasillo largo y resonante que conocía de memoria. Al entrar en el austero despacho, encontró a la hermana Lucía sentada detrás de un gran escritorio de madera oscura. Era una mujer mayor, con un rostro surcado de arrugas como un mapa y unos ojos pequeños y agudos que la examinaron con una atención casi forense. «¿Elena? ¿Elena García?», preguntó, con una chispa de reconocimiento en su mirada. «Sí, hermana, soy yo», respondió Elena, con la voz un poco temblorosa. La monja esbozó una leve y contenida sonrisa. «¿Cuánto tiempo? Siéntate, por favor, hija. ¿A qué debo el placer de tu inesperada visita?». La pregunta era amable, pero Elena sabía que debía elegir sus próximas palabras con mucho cuidado. «He venido porque he estado pensando mucho en los viejos tiempos», comenzó Elena, tratando de que su voz sonara casual y nostálgica, ocultando la tormenta de ansiedad que sentía por dentro, «y en los niños que cuidé con tanto cariño. Especialmente en uno de ellos, un pequeño rubio llamado Daniel». Al mencionar el nombre, vio un cambio casi imperceptible en la expresión de la hermana Lucía, una tensión momentánea en su mandíbula, un endurecimiento en su mirada. «Ah, sí. Daniel. Un niño encantador, inolvidable», dijo la monja, su voz ahora un poco más cautelosa, perdiendo su calidez inicial. «¿Qué hay de él?». Elena decidió ir directa al grano, pero con tacto, como quien pisa terreno minado. «Me preguntaba qué había sido de él, si había encontrado una buena familia que lo quisiera. Siempre me preocupé mucho por ese niño, era tan frágil». La hermana Lucía juntó las manos sobre el escritorio, un gesto que parecía una barrera. «Daniel fue adoptado por una familia excelente, una familia influyente y respetada. Tiene todo lo que un niño podría desear, y más». Las palabras eran correctas, tranquilizadoras, pero el tono sonaba ensayado, como un discurso aprendido de memoria. Elena insistió, mencionando el objeto especial que él solía llevar. La reacción de la Madre Superiora fue inmediata, apartando la mirada hacia la ventana. «Los niños a menudo se aferran a pequeñas cosas», dijo, su tono ahora completamente evasivo. «Son cosas sin importancia. Daniel está bien, y eso es lo único que importa ahora. La familia que lo adoptó es muy generosa con nuestra institución. No es prudente remover el pasado, Elena». Era una advertencia clara como el agua. Una orden de no seguir investigando. Elena se dio cuenta de que no obtendría más información por las buenas. Se levantó lentamente, agradeció a la monja su tiempo con una cortesía que no sentía, y salió del despacho con el corazón encogido por la decepción y la rabia. Había esperado encontrar una aliada, una cómplice en la búsqueda de la verdad, pero había encontrado un muro de silencio, un pacto sellado con dinero. La mención a la generosidad de la familia adoptiva era una bandera roja ondeando al viento.
Don Ricardo Santa Cruz había comprado el silencio del orfanato, asegurándose de que el pasado de Daniel quedara enterrado para siempre. La revelación fue un golpe devastador, porque significaba que no podía confiar en nadie. Ahora estaba verdaderamente sola en esta lucha. Caminó por los pasillos sintiéndose más perdida y desamparada que nunca. Al pasar por la antigua sala de archivos, un lugar que recordaba bien, vio que la puerta estaba ligeramente entreabierta, probablemente por un descuido. Una idea loca, peligrosa y desesperada, cruzó su mente como un relámpago. No puedo rendirme ahora, pensó, con una mezcla de terror y determinación que le revolvía el estómago. Si la descubrían podría enfrentarse a problemas legales muy serios. Pero la imagen de los ojos tristes de Daniel, su confesión de sentirse como un fantasma, volvió a ella con una fuerza arrolladora. ¿Qué otra opción tenía? A veces, para encontrar la verdad, hay que romper las reglas. Era un riesgo enorme, pero su instinto le decía que las respuestas que buscaba estaban justo detrás de esa puerta, esperando en la oscuridad polvorienta de los secretos olvidados de la institución. Se escondió en un hueco oscuro bajo la escalera principal, esperando a que el pasillo se despejara por completo, conteniendo la respiración. Su corazón latía con tanta fuerza contra sus costillas, que temía que alguien pudiera oírlo desde la distancia. Después de lo que pareció una eternidad, el pasillo quedó en un silencio absoluto, solo roto por el tic-tac de un viejo reloj de pared. Con manos temblorosas y sudorosas, se deslizó hacia la puerta de la sala de archivos y entró, cerrándola suavemente a su espalda hasta escuchar un leve clic. La habitación estaba llena hasta el techo de estanterías metálicas repletas de carpetas y legajos viejos, todos cubiertos por una fina capa de polvo. El aire olía a papel antiguo y a tiempo estancado. Con la urgencia quemándole por dentro, buscó la sección correspondiente a los años en que Daniel estuvo allí. Finalmente lo encontró, una etiqueta escrita a mano que decía, Daniel, expediente 734. Con el pulso acelerado, sacó la delgada carpeta y la abrió sobre una pequeña mesa que había en el centro de la sala. Dentro había varios documentos de aspecto oficial, un informe médico, notas de las cuidadoras. Y entre ellos el informe de adopción. Lo leyó con avidez, sus ojos devorando las palabras. Y entonces, lo vio. El nombre de los padres adoptivos, Ricardo Santa Cruz, y su difunta esposa, estaba escrito claramente con una caligrafía elegante. Pero debajo, en la sección de antecedentes familiares, había algo extraño y alarmante. Unas líneas enteras habían sido tachadas con una tinta negra y gruesa, haciéndolas completamente ilegibles. Aquellos tachones no eran una simple corrección. Eran la prueba que necesitaba. Eran un intento deliberado y burdo de ocultar información vital. Rápidamente, sacó su viejo teléfono móvil del bolso y, con manos que temblaban tanto que apenas podía enfocar, tomó varias fotografías del informe, asegurándose de que los ominosos tachones fueran claramente visibles en la pantalla. Era una prueba precaria, obtenida ilegalmente, pero era algo, la primera pieza tangible de un rompecabezas que estaba decidida a resolver. Justo cuando guardaba el teléfono, escuchó el sonido de pasos acercándose por el pasillo. El pánico la invadió, helándole la sangre. Con una rapidez que no sabía que poseía, volvió a colocar la carpeta exactamente en su sitio, y se escondió detrás de una de las estanterías más altas, conteniendo la respiración y rezando para no ser descubierta. La puerta se abrió y una de las monjas jóvenes asomó la cabeza. Miró a su alrededor con curiosidad, pareció no ver nada fuera de lo normal y se fue, cerrando la puerta con llave desde fuera. El sonido del cerrojo girando fue el sonido más aterrador que Elena había oído en su vida. Estaba atrapada. La tarde avanzaba y la luz que se filtraba por la única y sucia ventana era cada vez más tenue. El pánico inicial dio paso a una extraña calma. Tenía tiempo para pensar, para buscar más. Necesitaba algo más. Algo que conectara directamente a Daniel con su verdadera historia. Y entonces, recordó el baúl. En un rincón, detrás de una pila de cajas viejas y olvidadas, encontró un pequeño baúl de madera cerrado con un candado oxidado. En la tapa, una placa de latón deslustrada decía, objetos personales, depósito. La esperanza que creía perdida, se encendió de nuevo en su pecho. La idea de forzar el candado le pareció una locura, una violación más,
pero la desesperación la empujaba a actuar sin pensar en las consecuencias. Buscó a su alrededor y encontró un viejo abrecartas de metal sobre un escritorio abandonado. Con manos torpes y el pulso desbocado, empezó a hurgar en la cerradura oxidada, rezando para que funcionara. Después de varios intentos frustrantes, escuchó un clic satisfactorio y el candado se abrió. Conteniendo la respiración, levantó la pesada tapa. Dentro, envueltos en pequeños trozos de tela amarillenta, había docenas de objetos humildes. Un chupete roído, un sonajero de plástico descolorido, un par de patucos de lana tejidos a mano. Eran los únicos y valiosos tesoros de niños que no tenían absolutamente nada en el mundo. Elena buscó con sumo cuidado, moviendo los pequeños paquetes con una delicadeza reverencial, como si estuviera en un lugar sagrado. Y entonces, lo encontró. Envuelto en un pañuelo de seda azul que destacaba entre los demás, estaba él, el colgante de plata. Estaba exactamente como lo recordaba, pequeño, abollado y desgastado por el amor. Pero al darle la vuelta, descubrió algo que nunca antes había visto, algo que se le había escapado en el pasado. En la parte trasera, había una diminuta inscripción. Apenas legible, pero estaba ahí. La luz era demasiado escasa para leerla, así que tuvo que usar la linterna de su teléfono. No. Acercó la pequeña luz al objeto y entrecerró los ojos para enfocar las letras diminutas. Eran unas iniciales y una fecha, grabadas con una mano temblorosa. AV 14,03. No significaba nada para ella en ese momento, pero sabía, con una certeza absoluta que le recorrió todo el cuerpo, que era increíblemente importante. Con el máximo cuidado, volvió a envolver el objeto en el pañuelo de seda, y se lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Sabía que estaba cometiendo un robo, un delito, pero en su mente no era un crimen, sino un acto de justicia, de restitución. Estaba recuperando algo que le pertenecía por derecho a Daniel. Cerró el baúl, volvió a colocar el candado para que pareciera intacto, y se sentó en el suelo frío y polvoriento, esperando su oportunidad para escapar de su improvisada prisión. La noche había caído por completo sobre la ciudad cuando escuchó las campanas de la capilla llamando a la oración de la tarde. Era su momento. Con el corazón desbocado, consiguió manipular la cerradura desde dentro con el mismo abrecartas y abrió la puerta con un chirrido que le pareció ensordecedor. Salió al pasillo desierto y se movió como una sombra por el orfanato hasta que llegó a la salida. Una vez fuera, en la seguridad anónima de la calle oscura, respiró hondo el aire fresco de la noche, llenando sus pulmones. Se sentía como una fugitiva, una ladrona, pero también sentía una extraña oleada de poder. Ahora tenía pruebas, el informe fotografiado, y el objeto de plata. Ya no eran solo sospechas o sentimientos. Ahora tenía algo tangible con lo que luchar. Sabía que don Ricardo no se rendiría fácilmente. Usaría todo su poder y su dinero para aplastarla. Pero Elena ya no era la misma mujer que había entrado en el orfanato esa mañana. Ahora tenía una misión, y las primeras armas para llevarla a cabo. Por Daniel estaba dispuesta a descubrirlo todo. De vuelta en la seguridad de su pequeño apartamento, Elena extendió sus hallazgos sobre la mesa de la cocina como si fueran las piezas de un tesoro. Las fotos del informe eran claras. Los tachones de tinta negra parecían aún más siniestros y deliberados en la brillante pantalla del teléfono. Luego, sacó con cuidado el pequeño colgante de plata. Lo sostuvo en la palma de su mano, sintiendo su peso, su historia, su energía. La inscripción, AV 14,03, la intrigaba profundamente. ¿Serían las iniciales de la madre biológica de Daniel? ¿Y la fecha? ¿Podría ser su cumpleaños? ¿O quizás la fecha en que lo dejó en el orfanato, un último recuerdo del día en que sus vidas se separaron? Eran preguntas sin respuesta, pero eran un punto de partida, un hilo del que empezar a tirar. Por primera vez desde que vio el retrato, sentía que tenía un mínimo de control sobre la abrumadora situación. Decidió que su próximo paso sería investigar esas iniciales y esa fecha. Quizás podría encontrar algo en los archivos públicos, en los registros de nacimiento de ese día concreto. Era una tarea titánica, como buscar una aguja en un pajar, pero tenía que intentarlo. Se sentía como una detective en una vieja película de cine negro, una idea que le habría parecido completamente ridícula hace tan solo unos días. Pero la vida la había empujado a un papel que nunca pidió,
pero que ahora asumía con una determinación feroz. Su timidez se estaba transformando en coraje, y su miedo, en una fuerza imparable que la impulsaba hacia adelante, hacia la verdad oculta. El lunes, al volver a la mansión Santa Cruz, todo parecía diferente a sus ojos. El lujo que antes la intimidaba, y la hacía sentir pequeña, ahora le parecía una farsa, una fachada dorada, construida para ocultar secretos oscuros y podridos. Veía a don Ricardo no como un empleador poderoso al que temer, sino como un secuestrador de vidas, un ladrón de identidades. Y veía a Daniel, no como el afortunado heredero de una fortuna, sino como una víctima, inocente atrapada en una mentira. Esta nueva perspectiva le daba una extraña y liberadora sensación de poder. Ya no le tenía tanto miedo a don Ricardo. El miedo a perder su trabajo había sido reemplazado por un miedo mucho mayor. El miedo a lo que le pasaría a Daniel si ella no hacía nada para ayudarlo. Durante el día, mientras realizaba sus tareas domésticas de forma automática, observaba todo con una nueva agudeza, como un espía en territorio enemigo. Buscaba cualquier cosa que pudiera ser una pista. Una carta olvidada sobre un escritorio, una conversación telefónica escuchada a medias, un nombre mencionado al azar. Se movía por la casa con una misión secreta, su verdadera tarea oculta bajo el humilde uniforme de empleada doméstica. Era un juego extremadamente peligroso. Si don Ricardo sospechaba lo más mínimo estaría acabada, sin duda, pero el riesgo valía la pena. La verdad sobre la vida de Daniel estaba en algún lugar de esa casa, y ella iba a encontrarla costara lo que costar. Pero lo que nadie esperaba, y menos ella, era que la siguiente pista no la encontraría, sino que vendría a buscarla directamente. Esa misma tarde, mientras Daniel estaba en el jardín intentando leer un libro, le hizo a Elena la pregunta que lo cambiaría todo para siempre. Se acercó a ella con la mirada baja, jugueteando nerviosamente con el borde de su camisa de lino. Elena, comenzó, su voz apenas un murmullo que el viento casi se lleva. Papá dice que mi otra familia me abandonó porque no me querían. ¿Es cierto eso? La pregunta fue como un golpe directo al estómago, dejándola sin aire. Elena se agachó inmediatamente, poniendo sus manos sobre los pequeños y delgados hombros del niño, y mirándolo directamente a los ojos. Vio en ellos un dolor tan profundo, una resignación tan triste, que todas sus dudas sobre si estaba haciendo lo correcto se desvanecieron en un instante. No, mi amor, dijo, su propia voz temblando de emoción y de rabia contenida. Eso no es cierto. A veces, los adultos tienen que tomar decisiones muy difíciles y dolorosas que los niños no pueden entender. Pero eso nunca, jamás significa que no te quisieran. Vio un atisbo de alivio en la mirada del niño, pero también de profunda confusión. Entonces, ¿por qué me dejaron? Elena no tenía la respuesta completa, pero le dio la única que importaba en ese momento. No lo sé con seguridad, cariño. Pero sé una cosa con toda certeza. La persona que te trajo al mundo te amaba muchísimo, más de lo que puedas imaginar. Sabía que estaba cruzando una línea muy peligrosa, contradiciendo directamente a su jefe, pero no le importó en absoluto. La verdad del corazón era más importante que cualquier regla. La conversación con Daniel encendió un fuego aún más grande y furioso dentro de Elena. La mentira de don Ricardo no solo era un posible fraude legal, era una crueldad emocional de una magnitud que no podía comprender. Estaba envenenando el corazón de Daniel día a día, haciéndole creer que no era digno de ser amado, que era un desecho. Eso era imperdonable. Esa noche, Elena no durmió ni un minuto. Pasó horas frente a la pantalla de su viejo ordenador, buscando en Internet registros de nacimiento en Madrid con la fecha 14,03 y las iniciales AV. La búsqueda era abrumadora, con cientos, sino miles de resultados. Se sentía perdida en un mar infinito de datos, a punto de rendirse por el agotamiento. Pero no lo hizo. Con un nuevo impulso refinó la búsqueda, añadiendo palabras clave como orfanato y Santa Clara. Y entonces, después de horas de escrutinio, cuando sus ojos ya se cerraban, apareció un resultado. Un pequeño artículo en el archivo digital de un periódico local de hacía 10 años. El titular era breve y trágico. Joven madre desaparece tras dar a luz en el hospital. El artículo mencionaba a una chica de 19 años, llamada Ana Varela,
que había desaparecido misteriosamente del hospital, poco después de dar a luz a un niño sano el 14 de marzo. El corazón de Elena se detuvo por un segundo. Ana Varela, A1B. La fecha coincidía perfectamente. Te encontré, susurró a la pantalla, con lágrimas en los ojos. Tenía que ser ella. Tenía que ser la madre de Daniel. La verdad estaba saliendo a la luz, pieza por dolorosa pieza. Y era mucho más trágica de lo que jamás había imaginado. La humillación la hirió profundamente, pero no la rompió. Al contrario, alimentó su determinación. Aquella noche, en la soledad de su pequeño apartamento, comprendió con una claridad aterradora que no podía seguir adelante sola, que necesitaba a alguien que hubiera estado en el orfanato en aquella época, y que, sobre todo, no tuviera miedo de hablar. Con manos temblorosas, revisó sus viejas agendas, sus dedos recorriendo nombres y números de teléfono que el tiempo había vuelto casi ilegibles. Muchos se habían mudado, otros ya no estaban, pero entonces, un nombre saltó de la página: Marta. Recordó a la perfección a aquella mujer, una de las limpiadoras de Santa Clara, sencilla y habladora, que siempre parecía saberlo todo. Con el corazón en un puño, marcó el número, rezando para que siguiera activo. Tras varios tonos, una voz cansada y desconfiada respondió. Marta, ¿eres tú? Soy Elena. Trabajamos juntas en Santa Clara. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo y pesado que Elena pensó que le iba a colgar. Elena, Dios mío, dijo Marta finalmente, su tono teñido de sorpresa. Necesito hablar contigo. Es muy importante. Se trata de un niño, de Daniel. No sé si debería, susurró Marta, su voz cargada de un miedo antiguo. Es un asunto muy peligroso, Elena. Pero Elena insistió, y al día siguiente se encontraron en un café discreto. ¿Estás loca? ¿Sabes en lo que te estás metiendo? Fue lo primero que dijo Marta. Elena le contó todo. Finalmente, Marta cedió. Conocí a la madre, a Ana, una chica dulce y asustada. Me dio esto un día antes de desaparecer. De su cartera extrajo una foto doblada y amarillenta. Elena la tomó. Era una chica muy joven, con una sonrisa triste. Y alrededor de su cuello, inconfundible, colgaba el pequeño medallón de plata. La prueba definitiva. ¿Estarías dispuesta a contar esto?, preguntó Elena, con los ojos llenos de lágrimas. Marta, tras una larga pausa, asintió. Lo haré, por esa pobre chica. Con el testimonio de Marta grabado en su teléfono y la fotografía guardada como un tesoro, Elena se sentía más fuerte, pero también más expuesta que nunca. Volvió a la mansión sintiéndose como una soldado infiltrada en territorio enemigo, donde cada sonrisa a Daniel y cada tarea realizada formaban parte de una farsa que le costaba cada vez más mantener. Pronto, mi niño, pronto sabrás la verdad y serás libre, pensó, mientras le arreglaba el cuello de la camisa antes de que fuera al colegio. Esa misma noche, la mansión se vistió de gala para una importante cena de negocios. Políticos, empresarios y jueces llenaban los salones, sus risas creando un murmullo de poder y privilegio. Elena se movía entre ellos con una bandeja de copas, sintiéndose más invisible que nunca, una sombra al servicio de un mundo corrupto. Fue entonces cuando ocurrió la segunda humillación, esta vez pública y devastadora. Se acercó al grupo donde estaba don Ricardo, que conversaba con un juez importante. Al verla, su jefe la miró con un frío desdén, y, de forma deliberada, le dio la espalda, bloqueándole el paso y dejándola plantada en medio del salón. Varios invitados sonrieron con suficiencia. Fue un acto de crueldad silencioso, un mensaje claro: aquella mujer no era nadie. Se retiró a la cocina con la mayor dignidad que pudo reunir, pero por dentro, algo se había roto para siempre. Más tarde, mientras limpiaba los restos de la fiesta, escuchó la voz de don Ricardo a través de la puerta entreabierta de su estudio. No me importa el coste. Quiero que los trámites se aceleren, decía por teléfono. El internado en Ginebra es la mejor opción. Necesito que Daniel se vaya de aquí cuanto antes, lejos de ciertas influencias. Elena se quedó helada. Era su jugada final. Se estaba quedando sin tiempo. La revelación del plan para enviar a Daniel al extranjero fue un golpe que la sacudió hasta los cimientos. La urgencia la obligó a pensar con una claridad desesperada. Ya no podía permitirse el lujo de la sutileza o el miedo. Necesitaba un aliado poderoso,
alguien dentro del sistema legal que pudiera escucharla y sobre todo creerla. ¿Pero quién? No conocía a ningún abogado, y mucho menos a uno dispuesto a enfrentarse a un titán como Ricardo Santa Cruz. Pasó la noche en vela, dando vueltas en su pequeño salón, con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de las pruebas que había reunido. La foto de Ana, la grabación de Marta, el informe tachado, eran piezas de un rompecabezas que solo ella podía armar, una carga que amenazaba con aplastarla. Tengo que encontrar a alguien que defienda a los que no tienen voz, pensó, mientras el amanecer teñía de gris el cielo de Madrid. Fue entonces cuando recordó haber leído en el periódico sobre una abogada de oficio, una mujer llamada Isabel Soler, famosa por tomar casos imposibles y luchar por los más desfavorecidos. Era una posibilidad remota, una aguja en un pajar, pero era la única que tenía. Tomó una decisión firme, inquebrantable. A primera hora de la mañana, iría a buscarla. Se jugaría su última carta, no por ella, sino por Daniel y por la memoria de su madre. La suerte estaba echada, y ya no había vuelta atrás. Estaba decidida. Iba a luchar hasta el final, sin importar las consecuencias. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. El Tribunal de Familia de Madrid era una caldera de tensión a punto de estallar, un teatro solemne, donde se representaba el último y más brutal acto de una tragedia silenciosa. Las paredes, revestidas de una madera oscura que parecía haber absorbido décadas de secretos y sentencias, se sentían opresivas, creando una atmósfera claustrofóbica que pesaba sobre todos los presentes, casi dificultando la respiración. La sala estaba completamente abarrotada, una mezcla heterogénea de periodistas con sus bolígrafos listos para la carroña mediática, abogados con sus maletines de piel llenos de artimañas legales, y un puñado de curiosos atraídos por el irresistible olor a escándalo de la alta sociedad. En el centro de todo, ocupando el banquillo de los acusados con una presencia imponente, se sentaba don Ricardo Santa Cruz, una estatua de arrogancia vestida con un traje impecable que gritaba poder y dinero. Su rostro era una máscara de desdén, calculada, pero una pequeña vena que palpitaba insistentemente en su sien delataba la furia que hervía justo bajo la superficie de su controlada compostura. A su lado, su abogado, un hombre de aspecto depredador y sonrisa cínica, susurraba estrategias venenosas en su oído, preparando el siguiente ataque. Nadie se atreverá a desafiarme en mi propio terreno, pensó Ricardo, sintiendo una oleada de invencibilidad. Todo estaba fríamente calculado en su mundo, donde la justicia era solo una mercancía más que se podía comprar y vender al mejor postor. El aire estaba cargado de electricidad, cada segundo se estiraba hasta el infinito, esperando la chispa que encendería el fuego. Al otro lado de la sala, en una silla que le parecía inmensa y solitaria, estaba Elena. Sus manos, normalmente tan hábiles y seguras en su trabajo, estaban entrelazadas con fuerza sobre su regazo, temblando de una manera incontrolable que la avergonzaba profundamente y que intentaba ocultar bajo la mesa. Sentía cada par de ojos clavados en ella como si fueran alfileres afilados, juzgándola, desnudando su alma con miradas curiosas y crueles que la hacían sentirse pequeña e insignificante. Su abogada Isabel Soler, una mujer de aspecto sereno pero con una determinación de acero en la mirada, le puso una mano tranquilizadora en el hombro, un pequeño gesto de anclaje en medio del huracán emocional que la amenazaba con arrastrarla. Tranquila, Elena, solo tienes que contar la verdad, nada más que la verdad. Recuerda por qué estamos aquí, le susurró con una voz firme pero amable, intentando infundirle algo de su propia confianza inquebrantable. En una sala contigua, especialmente habilitada para él, y acompañado por una psicóloga infantil, estaba Daniel. Él era el epicentro inocente de aquel terremoto, completamente ajeno a la feroz batalla que se estaba librando por su vida, por su identidad, por su alma. No puedo fallar ahora, por él, tengo que ser fuerte por él, pensó Elena, sintiendo el peso abrumador de todas las miradas, de todas las expectativas, y sobre todo, sintiendo el peso del futuro de un niño descansando enteramente sobre sus frágiles hombros. Cada respiración era un esfuerzo monumental. Llamamos a declarar a doña Elena García. La voz del secretario judicial resonó en el silencio tenso de la sala, y cada sílaba pareció un golpe de martillo en el pecho de Elena, robándole el poco aire que le quedaba.
Con las piernas temblorosas como si fueran de gelatina, se levantó y caminó lentamente hacia el estrado de los testigos, sintiéndose increíblemente pequeña, vulnerable y expuesta ante todos. Cada paso fue una auténtica agonía, un viaje a través de un mar de rostros hostiles y curiosos que la analizaban sin piedad, esperando verla tropezar. Finalmente se sentó en la silla de los testigos, que se sentía tan fría como el hielo. En ese instante, el abogado de don Ricardo se levantó, moviéndose con una gracia felina y acercándose a ella como un tiburón que ha olido sangre fresca en el agua. Señora García, ¿puede confirmar ante este tribunal que usted es una simple empleada doméstica, sin estudios superiores de ningún tipo, que ha trabajado para mi cliente durante los últimos 2 años? Comenzó su interrogatorio, su tono cargado de un desprecio apenas disimulado que pretendía humillarla desde el principio y establecerla como una testigo poco fiable. Sí, soy empleada doméstica, respondió Elena, su voz apenas un susurro que se perdió en la inmensidad de la sala. El abogado sonrió, satisfecho. Estaba tejiendo su red, y ella era la presa atrapada en el centro, lista para ser devorada. El abogado de Santa Cruz continuó su ataque, su voz goteando veneno con cada palabra que pronunciaba, buscando la herida abierta. Y díganos, señora García, ¿no es cierto que usted fue despedida recientemente por mi cliente debido a su comportamiento errático y a una obsesión malsana y preocupante con el hijo menor del señor Santa Cruz? Una obsesión que lo llevó a tomar medidas para proteger al niño de usted. Su pregunta era una daga lanzada con la intención de herir y desacreditar. Protesto, señoría, intervino Isabel Soler, poniéndose en pie de un salto, su voz clara y fuerte resonando en la sala. Mi cliente no fue despedida, se fue voluntariamente al descubrir las irregularidades que hoy nos traen aquí. Y el abogado de la parte contraria está intentando desacreditar a la testigo antes de que pueda siquiera presentar su testimonio, envenenando al jurado con insinuaciones maliciosas y falsas. El juez, un hombre de rostro severo y visiblemente cansado por décadas de escuchar dramas humanos, miró por encima de sus gafas al abogado de Santa Cruz. Protesta aceptada. Modere sus preguntas, letrado, y céntrese en los hechos. Vaya al grano de una vez por todas, o le llamaré al orden. El abogado sonrió con suficiencia, sin inmutarse. Muy bien, señoría, como desee. Se volvió hacia Elena de nuevo, su mirada más afilada que nunca. Señora García, sostiene usted la absurda y fantasiosa acusación de que mi cliente, un respetado hombre de negocios y filántropo, falsificó documentos para adoptar a un niño. ¿Qué pruebas tiene aparte de sus sentimientos? La palabra sentimientos fue escupida con desdén, como si fuera algo sucio y sin valor alguno. Algo estaba a punto de romperse. Isabel Soler se levantó con una calma que contrastaba violentamente con la agresividad de su oponente, proyectando una imagen de control y profesionalidad que pareció tranquilizar el ambiente por un instante. Señoría, con su permiso, mi cliente no basa su testimonio en sentimientos como sugiere el letrado con tanto desprecio, sino en hechos concretos y pruebas tangibles que han sido deliberadamente ocultadas y que hoy, finalmente, saldrán a la luz. Se acercó a Elena, que seguía temblando en el estrado, y le entregó una carpeta con documentos. Elena, por favor, con sus propias palabras, explíquele al tribunal cómo reconoció a Daniel, qué fue lo que vio aquel día en la mansión que despertó sus sospechas. Con la voz aún temblorosa pero ganando fuerza con cada palabra que pronunciaba, Elena relató el momento exacto en que vio el retrato, la conexión instantánea e inexplicable con el bebé que ella había cuidado con tanto amor en el orfanato. Yo lo cuidé en el orfanato Santa Clara Dura, NTE casi 2 años. Le di de comer, le cambié los pañales, le canté canciones para que durmiera. Lo quise como si fuera mi propio hijo, dijo, su voz quebrándose por la emoción al recordar aquellos días. La sinceridad de sus palabras flotó en el aire, creando una pequeña grieta en el cinismo de la sala. Era mi pequeño sol, mi razón para levantarme cada mañana, añadió en un susurro cargado de un amor inmenso y puro. El abogado de Santa Cruz soltó una risa burlona y sonora, un sonido desagradable que rompió el momento de emoción y resonó con crueldad en las paredes de madera. Vínculos imaginarios de una mujer solitaria y desesperada por atención. Patético, señoría, esto es una pérdida de tiempo. El comentario era cruel, diseñado para desestabilizar a Elena por completo.
Pero Isabel no se inmutó. Estaba preparada para aquel tipo de tácticas sucias y no iba a permitirlo. No son imaginarios, letrado. Y tenemos pruebas que lo demuestran, pruebas que usted no podrá ridiculizar tan fácilmente. Con un gesto tranquilo, hizo una seña a su asistente, quien proyectó en una gran pantalla la fotografía del informe de adopción que Elena había conseguido con tanto riesgo. La imagen era nítida, y el silencio volvió a caer sobre la sala como una losa. Aquí vemos el expediente oficial de adopción del menor. Y aquí, dijo Isabel, señalando con un puntero láser una sección específica del documento, vemos claramente cómo los nombres de los abuelos maternos y cualquier referencia a la madre biológica del niño han sido tachados de forma burda con tinta negra. Un procedimiento completamente irregular, ilegal y, sobre todo, altamente sospechoso. Un murmullo de sorpresa y especulación recorrió la sala. La máscara de arrogancia de don Ricardo se tensó visiblemente, mostrando la primera fisura. No puedo dejar que me intimide. Tengo que seguir por Daniel, pensó Elena, aferrándose a la mano de Isabel como a un salvavidas. El juego de poder estaba cambiando. Eso no prueba, absolutamente, nada. Podría ser un simple y desafortunado error administrativo, algo que ocurre todos los días en una burocracia sobrecargada, replicó el abogado de Ricardo, pero su voz había perdido parte de su arrogancia, y ahora sonaba ligeramente a la defensiva, como si estuviera improvisando una excusa poco convincente. Isabel Soler sonrió levemente, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Un error administrativo muy conveniente para su cliente, ¿no le parece? Un error que borra por completo el pasado de un niño, y se lo entrega en bandeja de plata a un hombre rico que deseaba un heredero a cualquier precio. La acusación era directa y contundente, y resonó en la sala con la fuerza de una verdad ineludible. Isabel no le dio tiempo a responder, manteniendo la presión. Pero no se preocupe, letrado, porque hay más, mucho más. Se volvió de nuevo hacia el juez, su voz resonando con autoridad y convicción. Tenemos el testimonio jurado de una ex empleada del orfanato Santa Clara, una mujer llamada M. Arta Pérez, quien confirma bajo juramento haber visto personalmente al señor Santa Cruz entregar un sobre muy abultado y pesado a la dirección del centro el mismo día en que estos errores administrativos ocurrieron casualmente. El cerco se estaba estrechando de forma implacable alrededor de don Ricardo, quien ahora miraba a su abogado con una furia helada, como si le culpara por no haber previsto y neutralizado aquella amenaza. El abogado tragó saliva, visiblemente nervioso por primera vez. La marea estaba cambiando de dirección, y empezaban a ahogarse. Lamentablemente, la señora Pérez tiene demasiado miedo de las posibles represalias del señor Santa Cruz para testificar en persona, algo que dice mucho del carácter del acusado y de los métodos que utiliza para silenciar a quienes se le oponen. Pero tenemos su declaración jurada y grabada en vídeo, donde relata los hechos con todo lujo de detalles. Continuó Isabel Soler, su voz llenando cada rincón de la sala del tribunal. El juez asintió gravemente, indicando que la prueba era perfectamente admisible y sería tenida en cuenta, lo que provocó otro murmullo en la sala. El abogado de Santa Cruz, visiblemente nervioso y acorralado, intentó un último ataque desesperado, un manotazo de ahogado para intentar recuperar el control. Se puso en pie y gritó, más que habló, perdiendo toda su compostura profesional. Todo esto es circunstancial, pura basura. Una empleada resentida que inventa historias, una limpiadora asustada que se esconde, y un papel manchado de tinta. ¿Dónde está la prueba? ¿EFU table? ¿Dónde está la pistola humeante que conecte de forma inequívoca a este niño con esa supuesta historia inventada por una mujer desequilibrada y obsesiva? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de un desafío arrogante. El silencio en la sala era total, casi doloroso. Elena sintió todas las miradas sobre ella, esperando su respuesta, esperando su caída final. No puedo rendirme ahora, no cuando estoy tan cerca de conseguirlo, pensó, apretando los puños con una fuerza que le dolió en las uñas. Miró a Isabel, quien le dio un leve pero firme asentimiento de ánimo. Era el momento. Con una mano que aún temblaba ligeramente, pero con una nueva determinación en sus ojos que sorprendió a todos, Elena sacó del bolsillo de su humilde chaqueta un pequeño objeto envuelto con sumo cuidado en un pañuelo blanco.
Lo desenvolvió con una delicadeza casi ceremonial, como si estuviera manejando la reliquia más sagrada del mundo, y lo colocó suavemente sobre el borde de madera del estrado de los testigos. Era un objeto pequeño, de plata desgastada por el tiempo y el uso, pero en el silencio opresivo de la sala, pareció brillar con una luz propia, atrayendo todas las miradas como un imán poderoso. «Esta es la prueba irrefutable que pide», dijo Helena, su voz resonando con una nueva y sorprendente autoridad que hizo que todos se inclinaran hacia adelante en sus asientos, conteniendo la respiración. Este es el medallón que Daniel llevaba colgado al cuello cada día y cada noche en el orfanato. Nunca, jamás, se lo quitaba. Era lo único que le quedaba de su madre, lo único que lo conectaba con su pasado, con su verdadera historia. La revelación fue simple, pero su impacto fue profundo, creando una onda expansiva de emoción en la fría y cínica sala del tribunal. El pequeño objeto de plata se había convertido de repente en el protagonista silencioso de toda la historia, el guardián de una verdad oculta. El abogado de Santa Cruz se adelantó bruscamente, con el pánico empezando a asomar en su rostro sudoroso y pálido. «Protesto, señoría. Es una baratija sin ningún valor probatorio. No prueba absolutamente nada. Cualquiera podría haberla conseguido en un mercadillo de segunda mano». Pero el juez lo silenció con un gesto impaciente de su mano, sus ojos fijos y curiosos en el pequeño objeto de plata que descansaba sobre la madera, como si él también sintiera su importancia. «Protesta denegada, letrado. Continúe, señora García». Helena tomó el objeto entre sus dedos con un cuidado infinito, sintiendo el frío metal contra su piel. «Durante años, mientras lo cuidaba, pensé que solo era un adorno bonito, nada más. Pero cuando lo recuperé, descubrí algo que había pasado por alto, algo que lo cambia todo». Con un movimiento lento y deliberado, le dio la vuelta, mostrando la parte trasera al tribunal. Hay una inscripción. Es muy pequeña, casi borrada por el tiempo, pero está ahí. Se puede leer perfectamente. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. Dice, AV, 14,03. Isabel Soler tomó la palabra en ese preciso instante, su voz clara y firme como un bisturí. Señoría, esas iniciales corresponden a Ana Varela, una joven de 19 años, que desapareció misteriosamente del hospital el 14 de marzo, justo después de dar a luz a un niño. Un niño que fue llevado directamente al orfanato Santa Clara. Tenemos el artículo del periódico de la época que lo confirma todo. La revelación cayó en la sala como una bomba atómica, destrozando el último vestigio de la defensa de Santa Cruz. La conexión era innegable, perfecta, irrefutable. Don Ricardo se puso de pie de un salto, su rostro una máscara grotesca de furia y pánico descontrolado, su elegancia evaporada. «Es una mentira, todo es una mentira podrida. Esa mujer me está intentando destruir», gritó con la voz rota, perdiendo por completo la compostura que tanto se había esforzado en mantener. Pero era demasiado tarde. La verdad pequeña y humilde como aquel objeto de plata, había salido finalmente a la luz, cegadora e irrefutable, quemando todas sus mentiras y dejando al descubierto su monstruosa crueldad ante el mundo. La sala se sumió en un caos controlado. Los flashes de las cámaras estallaban como relámpagos incesantes, capturando para la posteridad la imagen de un don Ricardo completamente descompuesto, su máscara de poder hecha añicos para siempre. El juez golpeó la mesa con su mazo. «Orden en la sala, orden». Pero el veredicto ya estaba en el aire, más pesado y definitivo que cualquier sentencia. La justicia por fin había prevalecido. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Helena permaneció sentada en el estrado de los testigos, inmóvil en medio del caos, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas cansadas. Pero no eran lágrimas de tristeza ni de miedo, sino de una profunda y abrumadora liberación que sentía en cada fibra de su ser. Había cumplido su promesa. Había luchado contra un gigante y, contra todo pronóstico, lo había vencido. Le había devuelto su historia, su identidad, su verdad a Daniel. Miró instintivamente hacia la puerta de la sala contigua y supo que, al otro lado, un niño estaba a punto de empezar a entender quién era realmente, liberado por fin de la jaula de oro y de las mentiras que lo habían aprisionado durante tanto tiempo. La batalla había terminado.
Había arriesgado todo lo que tenía, su trabajo, su seguridad, su paz. Y había ganado. No había ganado dinero ni poder, sino algo infinitamente más valioso: la justicia para un niño inocente y la paz para su propia conciencia, que ahora se sentía ligera como una pluma. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Ya no era la empleada invisible y asustada que agachaba la cabeza ante los poderosos. Era la mujer que se había atrevido a desafiar a un tirano y había vencido con la única arma que él nunca podría comprar ni entender: la verdad. El peso que había llevado sobre sus hombros durante semanas se disipó por completo, reemplazado por una sensación de calma y de deber cumplido. Había hecho lo correcto, y eso era lo único que importaba. El juez, con el rostro grave y solemne, examinó el pequeño objeto de plata con una lupa, como si buscara en él no solo las iniciales grabadas, sino toda la historia de dolor, amor y pérdida que contenía. Luego levantó la vista y la clavó en don Ricardo Santa Cruz, quien se había derrumbado de nuevo en su silla, un hombre roto y humillado, despojado para siempre de su aura de invencibilidad. Señor Santa Cruz, comenzó el juez, su voz fría y cortante como el acero. Este tribunal ha escuchado testimonios y ha visto pruebas que sugieren, de manera muy convincente, un patrón de engaño, manipulación y posible fraude en el proceso de adopción del menor Daniel. Las irregularidades flagrantes en el expediente, los testimonios sobre pagos sospechosos, y finalmente, esta pieza de evidencia física, pintan un cuadro extremadamente preocupante y moralmente reprobable. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la reputación y la libertad de don Ricardo. Su abogado intentó balbucear una defensa impova y coherente, pero el juez lo interrumpió con un gesto autoritario y definitivo. Silencio, letrado. Tendrá su oportunidad de apelar, si es que se atreve a seguir defendiendo a este hombre, después de lo que hemos visto hoy aquí. Luego, su mirada se suavizó ligeramente al dirigirse a Elena. Señora García, el tribunal reconoce su extraordinaria valentía al traer este asunto a la luz, a pesar del evidente riesgo personal. Ha demostrado una integridad y un coraje que son francamente poco comunes en estos tiempos que corren. El veredicto del juez fue rápido y contundente, una demolición legal y sistemática de todo el castillo de mentiras que don Ricardo había construido con su dinero y su poder. Dadas las graves dudas sobre la legalidad y la ética del proceso de adopción, y con el fin último de proteger el bienestar superior del menor, este tribunal decreta la suspensión inmediata e irrevocable de la custodia de don Ricardo Santa Cruz sobre el niño Daniel. Un grito ahogado casi animal se escapó de los labios de Ricardo al escuchar la sentencia. La custodia temporal del menor pasará a los servicios sociales del Estado, quienes iniciarán de inmediato la búsqueda de cualquier familiar biológico que pueda existir. Además, se abrirá una investigación penal completa contra el señor Santa Cruz, por los presuntos delitos de falsificación de documentos, soborno y fraude procesal. La sentencia fue demoledora, no solo perdía al niño, sino que se enfrentaba a la posibilidad real de pasar años en la cárcel. Los periodistas se arremolinaron, gritando preguntas que él ya no podía ignorar. Su imperio de silencio se había derrumbado por completo. Mientras los guardias de seguridad escoltaban a un Santa Cruz lívido y tembloroso fuera de la sala, Elena sintió que por fin se hacía justicia. No era una justicia de venganza, sino de restauración. La verdad había sido puesta en su lugar. La psicóloga infantil entró en la sala y se acercó a Elena. Daniel quiere verte, le dijo con una sonrisa amable. Creo que ahora mismo, eres la única persona en el mundo en la que confía. El encuentro tuvo lugar en una pequeña sala privada, lejos del circo mediático que se había desatado en los pasillos del juzgado. Daniel estaba sentado en una silla, con la mirada perdida en el suelo, sus pequeños hombros encorvados bajo el peso de una revelación demasiado grande para un niño de 10 años. Cuando vio a Elena entrar, sus ojos se llenaron de una mezcla de confusión, miedo y una pequeña chispa de esperanza que la conmovió profundamente. Elena se arrodilló lentamente frente a él, sin saber muy bien qué decir. ¿Cómo se le explica a un niño que toda su vida ha sido una mentira cuidadosamente construida? Así que no dijo nada. Simplemente abrió los brazos, ofreciéndole un refugio seguro, un ancla en medio de su tormenta. Después de un momento de duda, Daniel se lanzó a su abrazo, aferrándose a ella con una fuerza desesperada, y rompió a llorar de una forma desgarradora. Lloró por el padre que había perdido, aunque fuera un padre frío y distante. Lloró por la madre que nunca conoció,
pero que ahora sabía que lo había amado. Lloró por la soledad, por el miedo, por el inmenso alivio. Elena lo abrazó con fuerza, meciéndolo suavemente, susurrándole al oído palabras de consuelo, las mismas que le susurraba años atrás en la cuna del orfanato. Ya pasó, mi niño, ya pasó todo, ahora todo va a estar bien, te lo prometo. En ese abrazo se selló un vínculo que ninguna mentira había podido romper, un amor que había sobrevivido al tiempo, a la distancia y a la crueldad. La noticia del escándalo Santa Cruz explotó en los medios de comunicación como una supernova, ocupando las portadas de todos los periódicos y abriendo todos los informativos de televisión durante días. La historia de la humilde empleada doméstica que había derribado a uno de los hombres más poderosos y temidos de la ciudad, se convirtió en una leyenda moderna, un relato inspirador de David contra Goliat, que capturó la imaginación del público. De la noche a la mañana, Elena pasó de ser una figura anónima a un símbolo de coraje, integridad y decencia. Recibía cartas de apoyo de desconocidos de todo el país, y la gente la paraba por la calle para darle las gracias, para decirle que les había devuelto la fe en que la justicia, a veces, puede ganar contra todo pronóstico. Al principio, toda esa atención la abrumaba, acostumbrada como estaba a vivir en las sombras, a ser invisible. Pero poco a poco, empezó a comprender el poder de su historia. No era solo su historia, era la historia de todos, los que alguna vez se habían sentido pequeños, ignorados o pisoteados por los poderosos. Su vida había cambiado para siempre. Mientras tanto, el proceso judicial contra Ricardo Santa Cruz se prolongó durante meses, pero el resultado fue inevitable. Con las pruebas en su contra, fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia fue ejemplar. Varios años de prisión y una multa millonaria que lo dejó en la ruina. Su imperio de silencio se había derrumbado por completo. Los días que siguieron fueron un torbellino de trámites legales y reuniones con trabajadores sociales. La investigación ordenada por el juez dio sus frutos rápidamente, mucho más de lo que nadie esperaba. Gracias a la fecha y las iniciales del colgante, y a la enorme publicidad que recibió el caso, encontraron a una tía materna de Daniel, la hermana de Ana Varela. Era una mujer sencilla, una maestra de escuela de un pequeño pueblo de Asturias, que había perdido el contacto con su hermana años atrás tras una discusión familiar, y nunca supo que había tenido un hijo. Se llamaba Laura. Cuando los servicios sociales le contaron la increíble historia, viajó a Madrid de inmediato, con el corazón en un puño, y la esperanza de recuperar un trozo de su familia perdida. El primer encuentro entre Laura y Daniel fue en una sala del Centro de Servicios Sociales, con Elena presente para dar apoyo emocional al niño. Laura era una mujer de ojos amables y sonrisa cálida, y en su rostro, Daniel pudo ver un eco lejano de su madre. Le mostró fotos de Ana de joven, le contó historias de su infancia, y poco a poco, empezó a reconstruir para él la identidad que le habían robado. Le habló del amor inmenso que su hermana sentía por él, de los sueños que tenía para su futuro. Por primera vez en su vida, Daniel no se sentía como un fantasma en una casa ajena. Se sentía real, amado, y con raíces. El día de la despedida fue tan emotivo como inevitable. Laura y Daniel iban a empezar una nueva vida juntos en Asturias, donde el niño podría crecer rodeado de naturaleza y del amor de su verdadera familia, lejos del escándalo y el dolor de Madrid. Se encontraron en la estación de tren, un lugar de partidas y de nuevos comienzos. Daniel corrió a abrazar a Elena con una fuerza que la dejó sin aliento, enterrando su cara en su abrigo. «Gracias, Elena. Gracias por encontrarme», le susurró al oído con la voz entrecortada por la emoción. «Siempre serás mi héroe». Elena tuvo que hacer un esfuerzo sobre un ano para no romperse en 1000 pedazos. Le acarició el pelo rubio y le dio un beso en la frente. «Tú eres el valiente, mi niño, nunca lo olvides, lucha siempre por la verdad». Luego se dirigió a Laura, que la miraba con una gratitud infinita en los ojos. «Cuídelo mucho, por favor». Laura le tomó las manos con cariño, transmitiéndole todo su agradecimiento. «Le debo a usted la oportunidad de conocer a mi sobrino, nunca podré pagarle lo que ha hecho. Siempre tendrá un lugar en nuestra casa y en nuestros corazones, Elena. Siempre». Mientras el tren se alejaba lentamente de la estación, Elena se quedó en el andén, agitando la mano, hasta que el rostro sonriente de Daniel desapareció en la distancia. «Mi misión ha terminado»,
pensó, con el corazón a la vez roto y lleno de una paz inmensa. Los meses se convirtieron en años, tejiendo una nueva normalidad en la vida de Elena. Recibía cartas y postales de Daniel desde Asturias con regularidad. Le contaba sus progresos en el colegio, sus nuevos amigos, sus excursiones a la montaña con su tía Laura, que lo adoraba. En cada carta, le enviaba un dibujo. Al principio eran garabatos infantiles llenos de color, pero con el tiempo, se convirtieron en bocetos detallados de edificios, de puentes, de paisajes. Estaba claro que el niño tenía un talento especial para el dibujo, para la arquitectura, una vocación que empezaba a florecer con fuerza, libre de las expectativas de un padre que no era el suyo. Elena guardaba cada carta, cada dibujo, en una caja de madera que conservaba como su tesoro más preciado. Eran la prueba tangible de que todo el sufrimiento, todo el miedo y toda la lucha habían merecido la pena. Eran la crónica de una vida salvada, de un futuro que había sido rescatado de la oscuridad y que ahora brillaba con luz propia. A veces, por la noche, cuando la soledad apretaba, abría la caja y releía las cartas, y una sonrisa se dibujaba en su rostro. Está bien. Es feliz, se decía a sí misma, y esa era su mayor recompensa, la única que había buscado jamás. Una tarde de primavera, 5 años después, mientras Elena regaba las macetas de su pequeño balcón, sonó el timbre. Era un cartero con un paquete grande y plano. Lo abrió con curiosidad. Dentro, había un hermoso dibujo enmarcado. Era el diseño de un moderno y luminoso centro comunitario, lleno de luz y de espacios abiertos para que los niños jugaran y aprendieran. En la esquina inferior derecha, una firma clara y segura. Daniel Varela, arquitecto. Junto al cuadro, había una carta. Querida Elena, empezaba. Este es mi proyecto de fin de carrera. He ganado una beca para construirlo en un barrio necesitado. Quería que fueras la primera en verlo. Todo lo que soy, todo lo que he conseguido, te lo debo a ti. Me enseñaste que los cimientos más importantes no son de hormigón sino de amor y de verdad. Con todo mi cariño, tu niño, Daniel. Las lágrimas nublaron los ojos de Elena mientras contemplaba el dibujo. Vio en él no solo un edificio, sino el legado de su lucha. El niño solitario y perdido se había convertido en un hombre que quería construir un mundo mejor para otros niños. El círculo se había cerrado de la manera más hermosa posible. Colgó el cuadro en la pared de su salón, sabiendo que su vida había tenido un propósito profundo. Así, en el tranquilo crepúsculo de su vida, Elena García comprendió la métrica final de su existencia. No se medía en riquezas acumuladas ni en reconocimientos públicos, sino en las vidas que había tocado con su bondad y su coraje. Su legado no estaba escrito en piedra, sino en el futuro brillante de un joven arquitecto que construía refugios para otros, en las risas de los niños del nuevo centro comunitario y en el amor sereno que compartía cada día con un buen hombre. Mirando el atardecer que teñía de oro la ciudad, sonrió. Había luchado su batalla y había encontrado la paz. Su vida, una vez una nota silenciosa, se había convertido en una melodía hermosa, una que seguiría resonando, porque su historia no era solo suya. Era un recordatorio eterno de que la verdad, por más que intenten enterrarla bajo capas de poder y mentiras, siempre encuentra una grieta por la que salir a la luz. Y que el amor verdadero y desinteresado es la fuerza más poderosa del universo, capaz de derribar los muros más altos, sanar las heridas más profundas y construir, a partir de las ruinas, un futuro lleno de una inquebrantable esperanza.